Buen día, jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos sobre humanismo, reforma y el choque de dos mundos enmarcados en los inicios de la modernidad. El objetivo de esto es comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas científicas, y el nacimiento de la ciencia moderna, y para caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos. Vamos a ello. En primera instancia, lo que nosotros tenemos que hacer es una comparación entre lo que fue la Edad Media con la Edad Moderna, en cuanto a la mentalidad, la sociedad, la economía, organización política y del espacio territorial. Mientras que la mentalidad del mundo medieval, de tipo teocéntrica, o sea, en donde Dios es el centro de atención, el pensamiento y creación artística está centrada en Él, en Dios, y en la religiosidad como tal. Hay una consolidación y expansión de la cristiandad y de la Iglesia Católica. Por otro lado, esta sociedad es de tipo estamental, donde la nobleza, el clero, los campesinos están muy bien posicionados cada cual en su labor. Las relaciones de vasallaje van a ser muestra de ello. En cuanto a la economía, la Edad Media o mundo medieval tiene una economía de tipo cerrada. Su base es agraria y feudal. Por ende, tiene una economía de autoconsumo o autárquica. En cuanto a la organización política, hay una serie de reinos patrimoniales de carácter monárquico. Hay una fuerte unión del poder político y del mundo eclesiástico. Y finalmente el espacio territorial es cerrado, con pocos desplazamientos de la población. Acá veremos el cambio que se va a generar en este mundo moderno. Primero con la mentalidad. Las ideas, el pensamiento, el arte y el conocimiento se focalizan más en el ser humano y en sus capacidades más que en Dios, sin abandonarlo. Ojo, hay una ruptura de la cristiandad y esto lo veremos un poco más adelante con el desarrollo de las iglesias protestantes. En cuanto a la sociedad, se mantiene la base estamental, pero se consolidan nuevos grupos sociales entre los que destaca la burguesía. En cuanto a la economía, a diferencia del mundo medieval, en el mundo moderno esta es abierta. Hay un desarrollo comercial y predominio del capitalismo. En cuanto a la organización política, hay una conformación de una gran cantidad de nuevos estados nacionales. Y finalmente el espacio territorial es abierto. Hay un aumento de las migraciones y de las exploraciones geográficas fuera de Europa, principalmente donde Asia, las costas africanas y por supuesto a América. En cuanto a la cultura, en el siglo XV y en el siglo XVI, nosotros visualizamos dos movimientos culturales que exaltan la cultura clásica, o sea, la cultura grecorromana o grecolatina. En primera instancia tenemos el humanismo, donde el ser humano es el centro del universo, la imprenta es su medio de difusión y hay un sinfín de avances científicos. Por otro lado, tenemos el Renacimiento, que surge en el norte de Italia, desde donde se pueden apreciar dos periodos muy bien marcados, el siglo XV o 400 y el siglo XVI como Cinquecento. Este movimiento de más tipo cultural se extiende por toda Europa a contar de fines del siglo XV y más bien entrado el siglo XVI. Nota: convencionalmente se diferencia el humanismo del Renacimiento,
Son cosas completamente distintas, pero enmarcadas en el ámbito cultural. Se considera al humanismo como un movimiento intelectual y al segundo como un movimiento artístico que plasmó y difundió los principios del humanismo. En cuanto al humanismo, este fue un movimiento intelectual que se difundió desde el norte de Italia al resto de Europa, específicamente desde la ciudad de Florencia, como lo apreciamos en el mapa, aunque Roma también va a impulsar una cierta parte del humanismo. Alcanzó su pleno desarrollo en el siglo XV y principios del siglo XVI. Los pilares de este movimiento fueron la revalorización del antiguo mundo clásico y la exaltación del ser humano. En cuanto a los avances científicos, aquí podemos observar el desarrollo de la teoría heliocéntrica en el siglo XVI por Nicolás Copérnico, como lo apreciamos en la fotografía del ángulo inferior derecho. Copérnico defendía que el Sol era el centro del universo, mientras que la Tierra y los demás planetas giraban en torno a él. Por otro lado, estos avances científicos también impulsaron ciencias como la geografía, la zoología, la cartografía y la botánica. En cuanto a los principales medios de difusión, como lo apreciamos en la imagen, tenemos a la invención de la imprenta. Esta permitió publicar un gran número de obras. El precio de los libros obviamente descendió y cada vez más gente empezó a tener su propia biblioteca. Ojo, no todas las personas podían acceder a comprar un libro, eso lo tenemos que tener más que claro, pero principalmente la burguesía, quien contaba con estos dineros como para poder hacerse de libros, lo hizo en gran medida. Por otro lado, las academias fueron el lugar en el que se desarrollaron y difundieron los estudios humanistas. Y finalmente las universidades, que estaban controladas por las iglesias, algunas de ellas como la de Bolonia, Florencia, Salamanca o Lovaina, incorporaron de todas maneras el humanismo. Finalmente, se puede decir que los humanistas viajaban por Europa difundiendo e intercambiando sus pensamientos. Por otro lado, el Renacimiento es un movimiento artístico basado en el resurgir del arte clásico. Como tal, apareció en Italia en el siglo XIV y se le divide en dos periodos, siglo XV, 400, y siglo XVI, 500. Desde Italia se extendió al resto de Europa a lo largo del siglo XVI. Las características principales de este movimiento artístico son: A. Los artistas buscaban la inspiración en la antigüedad clásica. B. Los arquitectos usaban los elementos utilizados en la arquitectura griega y romana. Y C. Los escultores utilizaban los patrones de belleza de los artistas clásicos. Se logró el dominio de la perspectiva, profundidad en los cuadros, en donde el ser humano se convirtió en el centro de las representaciones, como lo podemos observar en el David. Este arte renacentista, al igual que el humanismo, colocó al ser humano en el centro de su interés, mostrándolo en su máxima perfección y retomando el ideal de belleza humana de la antigüedad. Sus temas centrales fueron la representación del individuo, la mitología clásica, el desnudo, la naturaleza y la perspectiva o tercera dimensión.
En cuanto a la reforma, los factores que explican esta nueva forma de pensar el mundo se van a dar a raíz de la existencia de una amplia inquietud a fines de la Edad Media por la situación de la Iglesia Católica. Esto era por su influencia en la política y su poder económico, que la alejaba de su función pastoral y las enseñanzas de Cristo respecto a la humildad y la pobreza, sumado a la acumulación de cargos eclesiásticos que se traducía hasta en la compra de estos mismos cargos, no estando las personas idóneas, la relajación moral de algunas personas del clero, la escasa preparación moral de algunos miembros de este mismo clero, y por ejemplo, una de las críticas fundamentales que se va a hacer en esta época está representada en este dibujo, que es la venta de indulgencias, o sea, la compra del perdón de los pecados. En cuanto a los máximos exponentes o principales exponentes de la Reforma, tenemos a Martín Lutero, Juan Calvino y el rey Enrique VIII de Inglaterra. En cuanto a la Reforma, nosotros encontramos que tienen principios doctrinales bastante dispares con lo que quiso presentar en una primera instancia la Iglesia Católica. ¿Ya? Nos vamos a centrar principalmente en el luteranismo, pero vamos a ir viendo el calvinismo y el anglicanismo para hacer algunas comparaciones. En cuanto al luteranismo, sostiene que las buenas obras no son un medio para alcanzar la salvación y solamente se requiere fe. La Biblia es la única fuente de doctrina. Se elimina el culto a la Virgen, a los santos y a la mediación de los sacerdotes. Solo el bautismo y la Eucaristía son sacramentos legítimos. Se niega el valor de las indulgencias y la existencia de un purgatorio. Y finalmente se niega la autoridad del Papa. En cuanto al calvinismo, este sostiene que Dios es el creador y soberano absoluto del mundo. Por ende, todos nosotros, los seres humanos, estamos predestinados. El hombre ha sido puesto en la tierra para cumplir la voluntad de Dios. No es libre para decidir su destino entre el bien y el mal. Las buenas obras y la fe en Dios no tienen valor absoluto para alcanzar la salvación. Y finalmente, la prosperidad económica es signo del beneplácito divino. Por último, el anglicanismo quería optar a una autonomía de la Iglesia Católica, o sea, separarse completamente de esta Iglesia Católica. El rey es la máxima autoridad de la Iglesia, por otro lado se transforma en una Iglesia nacional y se acepta el divorcio, que era el caso particular por lo cual el rey Enrique VIII se quiso separar de la Iglesia Católica. La respuesta de la Iglesia Católica no se hizo esperar y ellos desarrollaron lo que se va a conocer como la Contrarreforma. Esta centró sus esfuerzos y energía en la reorganización y renovación interna de la Iglesia. Instauró la más rígida autoridad y disciplina. El objetivo de esta reforma fue reafirmar los principios de la fe y de la doctrina católica a partir de una serie de cambios orientados a definir un nuevo rol de la Iglesia a través de una mayor organización y disciplina. La Iglesia reafirmó su posición en Europa e inició la evangelización de los nuevos territorios de ultramar, o sea, América, costas africanas y algunos lugares de Asia. Los hechos de mayor relevancia
fuera la fundación de la Orden de la Compañía de Jesús, o jesuitas, fundada por el español Ignacio Loyola en 1534, como se aprecia en la imagen inferior, y el Concilio de Trento, que se desarrolló entre los años 1545 y 1563, como se aprecia en la imagen superior. El Concilio de Trento generó una serie de decisiones y estas las podemos dividir en doctrinales y en administrativas. En cuanto a las doctrinales, estableció que la salvación se obtiene por la fe y las buenas obras. Existen 7 sacramentos. La misa tiene un carácter sagrado. El culto a la Virgen y a los santos es válido. La Biblia y la tradición, doctrina elaborada a través de los siglos por papas y concilios, son fuentes de la fe. Y finalmente existe una interpretación oficial de la Biblia. En cuanto a las decisiones administrativas, se acordó reafirmar el celibato eclesiástico, o sea, que los sacerdotes no podían casarse ni tener hijos. Crear seminarios para la formación de sacerdotes que tuvieran un poquito más de vocación. Prohibir la venta y acumulación de cargos episcopales, exigir a los obispos visitar sus diócesis, publicar manuales de oración, un catecismo y un misal, crear el índice de libros prohibidos y formar la congregación del índice para revisarlo y tenerlo constantemente al día. En cuanto a los grandes descubrimientos del siglo XV y XVI, los motivos y medios de viaje de exploración es principalmente por lo que apreciamos en esta imagen. Las especias, como la pimienta, la nuez moscada, la canela, el laurel, clavos de olor y otros. Y, por supuesto, obtener oro y plata. La expansión europea se explica por los viajes marítimos de exploración. Estos viajes tuvieron como motivos la búsqueda de nuevas rutas comerciales que permitieran llegar hasta Asia y África, buscando productos como metales preciosos, como el oro, la plata y, como ya lo habíamos dicho, las especias. Como objetivo fundamental, se pretendía llegar a las Indias por estos productos. En cuanto a las causas del descubrimiento de América, se pueden explicar por múltiples factores, como los históricos, políticos, económicos, técnicos científicos y culturales. En cuanto a las consecuencias de esta conquista en América, tenemos variados efectos, pero los principales en materia económica son la introducción de nuevos productos, el impulso al mercantilismo, los cambios en la estructura productiva. En cuanto a lo social, descenso de la población, mestizaje y surgimiento de nuevos grupos sociales. En cuanto a lo político, fuertes divisiones humanas y territoriales, surgimiento de estados. Y finalmente, en el ámbito cultural, tenemos la cristianización de América con una pérdida de identidad aborigen y el desarrollo del sincretismo cultural. En cuanto a las consecuencias de la conquista en la población amerindia, tenemos la implantación del dominio español en el nuevo continente, que tuvo varias consecuencias inmediatas y también a largo plazo. Entre ellas, reconocemos 3 muy significativas. La primera de estas es la crisis demográfica, que es la brusca disminución de la población aborigen. El mestizaje,
que es la modificación de la composición étnica de varias zonas de América, y finalmente el sincretismo cultural, que es una nueva cultura que surge de la mezcla cultural aborigen y española, sumada a la negra. En cuanto al nacimiento del Estado moderno, este presenta diversas características fundamentales que tenemos que tomar bastante atención. En primera instancia, tenemos que está protagonizada por las monarquías absolutas, quienes centralizan el poder unificando y o ampliando sus territorios. En cuanto al territorio, hay una gran organización de este mismo, con una capital donde reside el rey o gobierno central, con límites políticos, militares y aduaneros muy bien establecidos. En cuanto a la población, se unifica a través de una misma lengua, religión y con la administración del Estado. Esta administración va a ser de carácter centralizada, con instituciones públicas, un ejército profesional, una diplomacia, cobro de impuestos y una gran soberanía. Esta soberanía, en cuanto a la exterior, el Estado era independiente, ya que no reconocía ningún poder del exterior al Estado que fuera superior y a quien se le debiera obediencia. En cuanto a la soberanía interior, el Estado tenía la capacidad de mantener fuerzas armadas, recaudar impuestos, legislar, ejecutar las leyes y administrar justicia. Las características principales de este poder real son: el rey no reconocía ningún poder exterior que limitara su autoridad en el reino, ni siquiera el del papa o el del emperador. Los reyes contaban con una fuerza militar que respondía a sus intereses en forma permanente. Un conjunto de ideas que sustentan su poder recuperando el derecho romano y su teoría sobre la autoridad del soberano. Una base financiera generalmente obtenida a través de los impuestos y de los préstamos que les otorgaban importantes banqueros o financistas que les permitiera solventar los gastos del ejército. Y finalmente, este poder real se configuró de esta manera el Estado moderno, con una unidad territorial claramente delimitada, con un poder central soberano, con un aparato administrativo denominado burocracia y un ejército permanente y profesional. Si nosotros a la monarquía como tal la colocamos en una línea de tiempo, esta va a tener grandes diferencias entre siglo y siglo. Por ejemplo, en el siglo XV se le denomina a esta monarquía autoritaria, donde hay una alta concentración de poder en el rey. En el siglo XVI se visualiza una monarquía de tipo absoluta. Es el único y más alto poder hacia la ley, y las instituciones y funcionarios respondían frente a él, obviamente frente al rey. Y finalmente tenemos el despotismo ilustrado desarrollado en el siglo XVII, en donde mejora las condiciones de vida de sus súbditos sin quitar privilegios a la nobleza o clero, ni perder el poder absoluto. Para concluir, este mundo moderno destacan principalmente
6 aspectos. Primero, el humanismo. A modo de resumen, se entiende el humanismo como un movimiento intelectual surgido en Florencia entre los siglos XIV y XV que revaloró la cultura de la antigüedad greco-romana. El Renacimiento es un movimiento cultural que tuvo su origen principalmente en las ciudades de Florencia y Roma entre los siglos XV y XVI. El mercantilismo, principios aplicados por las economías europeas entre los siglos XV y XVIII, según los cuales la riqueza de una nación dependía de la posesión de metales preciosos como el oro y la plata, y de mantener una balanza comercial favorable, es decir, exportar más que importar. Las monarquías nacionales surgieron bajo monarquías absolutas que unificaron el territorio, fijando fronteras defendidas por un ejército nacional y creando instituciones para administrarlo. Así, los pueblos se unieron bajo una lengua, religión y administración. En cuanto a los descubrimientos geográficos, estos se desarrollan entre los siglos XV y XVI gracias a la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Oriente. Son dos las naciones que se destacan en este proceso: Portugal, bordeando las costas africanas, y España, con su ruta a través del Océano Atlántico. Y finalmente, la Reforma es un movimiento religioso iniciado en 1517, cuando Martín Lutero hizo públicas en la ciudad de Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis. En ellas criticaba ciertas prácticas y aspectos de la doctrina de la Iglesia Católica. Y finalmente, la Contrarreforma, que es una reforma interna de la Iglesia Católica desarrollada a partir del Concilio de Trento entre 1545 y 1563. En este se establecieron una serie de medidas orientadas a reafirmar los fundamentos de la fe católica y frenar el avance de las ideas reformistas. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete para seguir creando contenido para ustedes. Si tienes dudas, escríbeme a mi correo electrónico o deja tu duda aquí en la caja de comentarios que te responderé a la brevedad posible. En el próximo video seguiremos avanzando con Conquista de América. Un abrazo virtual a la distancia y sobre todas las cosas, que estén muy bien.